Buenas noches, mis amados. Una vez más con ustedes, su pastor y amigo Carlos Arturo Marín. Y les envío un caluroso saludo de mi esposita, la pastora Claudia Milena. Y con el ánimo, pues, de compartir la palabra en el día de hoy. Yo quisiera invitarlos a leer un pasaje que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso número 1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que se hacen debajo del sol. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo, y también esto es vanidad y es aflicción de espíritu. El Señor añada bendición a su palabra. Yo declaro en el nombre de Jesús, Padre poderoso, que derrame la unción de tu espíritu, una unción de sabiduría, de entendimiento, que nos conduzca a la obediencia y a la santidad, Señor amado. Derrama la lluvia temprana y tardía sobre cada corazón, sobre cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada predicador, cada pastor, cada misionero, cada evangelista, cada maestro y todos los siervos de Dios que quieran prestar su oído para escuchar el mensaje del cielo. Yo los bendigo hoy en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, esta es una palabra un poco fuerte y se preguntarán ustedes por qué el pastor Carlos nos está enviando este mensaje. Bueno, simplemente, mis amados, sucedió algo en estos tiempos. Eh, yo he sentido de Dios que después de 34 años de predicar la palabra, Dios nos ha llamado con mi esposa en nuestra congregación y en por el caminar de nuestra vida a recoger aquellas ovejitas que están descarriadas, que han quedado lastimadas por sus pastores, por los líderes de la iglesia, por las congregaciones, aquellas que no han sido entendidas, aquellas que han sido maltratadas, que han sido pisoteadas, difamadas, humilladas y que han estado enfermitas. Bueno, Dios nos ha llamado a eso y a mí me da una inmensa alegría cuando puedo acercarme a un corazón, o mejor que el Señor me regale la bendición de acercarme a un corazón de estas ovejitas que han estado lastimadas. Por eso esta palabra la quería enfocar desde ese punto de vista. De los pastores o líderes de las iglesias, los ministros del Señor, que sin querer dar un mal sentido a esta enseñanza, yo los amo mucho, oro a Dios por ellos, agradezco al Señor por los siervos de Cristo que predican su palabra y que con un corazón agradecido y sincero buscan las ovejas para ayudarlas. Pero hay muchos de los ministros del Señor que no tienen en cuenta esto, ¿no? Y de pronto se preocupan más por la obra de la iglesia, por el crecimiento de la iglesia, por la fama que tenga la iglesia y por la fama que tengan ellos mismos, por enriquecer sus bolsillos y por hacerse famosos y reconocidos sin importarles muchas veces el dolor de sus propias ovejas. Yo quisiera, hermanos, compartirles una experiencia que el Señor me ha regalado vivir en estos últimos tiempos. Yo soy pastor de una iglesia pequeña, pero la cual está dirigida hacia la enseñanza y conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento del Altísimo. El libro de Juan capítulo 17 y verso 3
dice una respuesta clara de una pregunta que nos hacemos muchas personas. ¿Qué es la vida eterna? Y la palabra dice en Juan 17:3 que la vida eterna es el conocimiento del Padre y de su amado Hijo. Así que, mis hermanos, en la iglesia nuestra es una iglesia enfocada al conocimiento del Padre y al conocimiento de Cristo. En los tiempos pasados, en estos caminares, en la obra del ministerio, Dios me permitió conocer una sierva, una anciana, una persona de la tercera edad. Y esta mujer que ama con su corazón al Señor, me contaba de todas sus faenas, de todas sus historias en las congregaciones o en la congregación donde ha pertenecido. Decía con cuánto amor ella ha servido en esa iglesia y por tanto tiempo. Y ha sido utilizada en diferentes ministerios de la iglesia. Pero es una persona mayor, es una persona sola, no tiene familia, vive solita, gana escasa cantidad de dinero de una pensión escasa que le quedó de su trabajo y de su esfuerzo de toda la vida. Y esta persona ha sido maltratada, ha sido pisoteada. De la iglesia donde pertenecía, me contaba ella, que por razones de una enfermedad no pudo seguir asistiendo a las reuniones, no pudo seguir asistiendo al servicio que ella prestaba. Eh, pero nunca nadie de la iglesia la frecuentó, nunca se preocupó cómo estaba su salud, nadie se enteró de su iglesia, si esta hermanita comía, si tenía alimento, qué situación estaba pasando. Ella me contaba que muchas veces de prestar servicio en su iglesia le tocaba venirse de noche caminando, exponiéndose a ser atracada, ¿no? En los peligros de la noche. Ella vive en un lugar donde cerca de su casa hay presencia de antisociales, cerca de ella hay ollas de consumo de sustancias psicoactivas y ella le tocaba regresarse sola muchas veces. Se iba hasta sin alimento para prestar el servicio en la congregación y por razones de su salud pues dejó de asistir por algunos días y bueno, según me cuenta la hermanita, empezaron las ofensas, los maltratos, la persecución, la difamación. Dios me ha permitido con mi esposa pues estar cerca de ella, ¿no? Acompañándola en estos tiempos. Ella es una mujer de Dios, una mujer que busca el corazón de Cristo, una mujer que le fascina evangelizar, que le encanta predicar la palabra varias veces. Me ha invitado para compartirle la palabra a diferentes personas. En algunas oportunidades nos ha visitado a la iglesia, ha ido de visita a compartir con nosotros y para nosotros es un agrado tenerla, ver de su sabiduría, ver de su alegría por servir al Señor, por conocer de Cristo, por aprender, por cantar sus alabanzas. Ella es enamorada de la palabra del Señor y me daba tristeza ver su congoja, ¿no? Su aflicción, su dolor por sentirse despreciada, por sentirse relegada a un segundo plano y que solamente le llamaban y le ponían mensajes para seguirla lastimando. Así he ido acompañándola desde, creo que desde el mes de noviembre he estado con ella, una gran amiga, una gran persona a la cual yo admiro y respeto mucho, una linda mujer de Dios. Me llamó ayer muy triste, poniéndome mensajes que creo yo que la hicieron llorar, donde la pastora de su iglesia le envió un mensaje con un doble sentido. Ella me puso a mi celular el mensaje y el video de un predicador que disertaba una excelente y maravillosa predicación, un hombre de Dios que hablaba de las ovejas que perdieron el primer amor. Y de verdad me encantó la enseñanza de este pastor, de este hermano, porque es verdad todo lo que él predicaba. De aquellas
personas que de una manera voluntaria se alejan del primer amor, que se olvidan de Cristo, que dejan a un lado y se vuelven al mundo y se vuelven al pecado y a la maldad. Es un mensaje de reconvenir, ¿no? De exhortación, un mensaje que es una bendición. Pero a lo que me parece increíble es que se utilice un mensaje de un siervo tan maravilloso, hablando de un tema tan hermoso, simplemente para lastimar a la hermanita, hacerle entender a ella que ella perdió su primer amor, que se apartó de Cristo, tratando de decir que ella está en pecado, que ha abandonado su obligación en la iglesia, pero jamás se llaman a preguntar cómo se encuentra, jamás la visitan. Y parece ser que esta hermana, esta pastora, esta ministra del Señor ha enviado este mismo audio a muchas personas, tal vez según la hermanita, difamándola y así regando algún tipo de malestar, y me dio dolor ver la aflicción de su corazón y su congoja, y por eso fui motivado en el espíritu, amados hermanos y amigos, a compartir este mensaje que parece ser que algunos ministros y ministras del Señor se olvidan. El mensaje es claro, ¿no? En el libro de Eclesiastés, capítulo 4. Me imagino yo que el Señor en algún momento de la eternidad dice y mira hacia nosotros, y como dice la Escritura, me volví y vi las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. El mensaje es evidentemente exhortativo y sorprendentemente maravilloso. El Señor nos mira, el Señor nos ha llamado a un ministerio de servicio y de amor para invitar, para predicar, para evangelizar, para llevar las personas al corazón de Cristo, para que ellos vengan a la reconciliación con el Padre y ganen gratuitamente su salvación eterna y el reinado en vida con la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pero es verdad también, como dice la Escritura, que hay pastores, hay ministros y ministras del Señor que no son, como su nombre indica, sino que se convierten en opresores, que hacen derramar lágrimas a los oprimidos con subyugaciones, colocando cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Pastores y pastoras, ministros y ministras que colocan cargas de trabajo en las ovejas, para ellos simplemente descansar, entregándole la carga a las ovejas. eh, Sin importarle la condición de las ovejas. Y es triste ver cómo no les preocupa las lágrimas de los oprimidos. Por eso el Señor dice en su palabra que en el verso 2 del capítulo 4 de Eclesiastés, y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y lo dice porque a aquellos que ya murieron no les toca soportar esas cargas de opresión que algunos ministros y ministras del Señor colocan en sus ovejas. En el verso 3 dice, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha nacido aún, que no ha visto las malas obras que se hacen debajo del sol. Imagínense, amados hermanos y amigos, el Señor dice que alaba más a aquellos que aún no han nacido, como diciendo que ellos, gracias a Dios, no tienen que soportar esa opresión de los opresores de la iglesia, a los oprimidos de la misma, ¿no? Es triste pensar que existan este tipo de cosas en el ministerio del Señor. Pareciera ser que a algunos ministros del Señor se les olvida, ¿no? Se les olvida el mensaje patente que el Señor envía en su palabra a través del Espíritu Santo en el libro de Ezequiel, capítulo 34, que quisiera compartir completamente para todos ustedes.
Este es un mensaje que envió el profeta Ezequiel a los pastores de Israel. Y como ustedes saben ya, Ezequiel no era un pastor, no era un evangelista, no era un maestro, no era un apóstol, era un profeta, el profeta Ezequiel. Y Dios usa a este profeta para enviar un mensaje a los pastores. Y este mensaje dice, en el nombre del Señor Jesucristo, capítulo 34, alabado sea Cristo, capítulo 34, a partir del verso 1. Dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste a las débiles, ni curaste a la enferma, ni vendaste a la pierna quebrada. No volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oí palabra del Señor. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más para comida, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Cómo reconoceré? Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas de todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la pierniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y entre machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor.
He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Y a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyunturas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo, vuestro Dios, dice Jehová el Señor. El Señor añada bendición a esta palabra. Es una palabra fuerte, es una palabra exhortativa, es una palabra de bendición. Porque en estos últimos tiempos, como yo he dicho en varias de mis enseñanzas, la iglesia de Cristo está entretenida en muchas cosas del mundo. Hoy en día muchos ministros del Señor y muchas de sus congregaciones y de sus iglesias están viviendo un caminar que pareciera que fuera como si estuvieran en el mundo, interesados solamente por el crecimiento económico. La famosa y pervertida doctrina de la prosperidad ha pervertido el corazón de la iglesia. Satanás se ha metido dentro de las mismas congregaciones. Por eso con razón el Señor hablaba a través del Espíritu en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2, enviando los mensajes a la iglesia de Asia Menor, donde en todas ellas el Señor manifiesta: y yo conozco tus obras. Iglesias que se han dedicado solamente a hacer obras religiosas, obras que Dios no ha mandado hacer en la iglesia, obras de hombres, preceptos de hombres, doctrinas de hombres y mandamientos de hombres. Hermanos ministros que se han dedicado a explotar a las iglesias, a casi que robarles el dinero de sus bolsillos, a manipularlas, a engrupirlas, a maltratarlas, a ofenderlas, a lastimarlas. Yo no puedo entender cómo es posible que pueda pasar una cosa parecida. Cuando nosotros, por ejemplo, yo hablo de en mi propio testimonio, en mi propio caso, ¿yo de qué me puedo creer o de qué me puedo envanecer, por Dios santo, si yo no soy sino misericordia del Rey de la Gloria? Yo no era sino nadie, y el Señor tuvo misericordia de mí y me sacó de allá de ese lago cenagoso de donde vivía, de ese mundo perdido en que yo continuaba viviendo por tantos años de mi vida anterior. Y el Señor no le importó cómo yo estuviera. Él con su propio amor, con su dedicación, con su cariño,
con la unción de su poderoso Espíritu, con su grandísima misericordia, me sacó de esos lugares y me trajo a vivir una vida plena y feliz en su presencia. Me enseñó a amar, me enseñó a perdonar, me enseñó a entender que todo el dolor que yo había sufrido toda mi vida lo había permitido para poder aprender cómo conocer el dolor para después poder servir a las ovejas, a los hermanos, a las personas que sufren y que ellas no se pueden levantar solas. Dios nos ha puesto, hermanos ministros del Señor, colegas en el ministerio de Cristo, amados siervos y siervas del Señor. Dios nos ha puesto es para servir al necesitado. El propósito de la iglesia instaurada en el libro de los Hechos, capítulo 2, no tiene sino el sentido del cumplimiento de los mandamientos del Rey en dos de ellos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu hermano como a ti mismo. Esos dos mandamientos son el propósito de la iglesia: honrar a Dios, alabar a Dios, servir a Dios, llevar a la gente a Cristo, al trono de la gloria del Señor, y servir a mis hermanos como a nosotros mismos. No puedo comprender cómo hay ministros y ministras del Señor que lastiman las ovejas, que le colocan cargas que ni los mismos pastores no pueden llevar, que las oprimen, que las subyugan, que les exprimen sus bolsillos de una manera descarada. Yo no puedo comprender cómo hay iglesias donde los pastores viven una vida de opulencia cuando en sus iglesias hay familias, ovejitas de su iglesia que no tienen con qué comer, mas sin embargo las presionan para que entreguen diezmos y ofrendas de donde no tienen. No estoy hablando mal de los diezmos y las ofrendas, pero estoy hablando de aquellos que en vez de darle a las familias que necesitan, llenan sus bolsillos oprimiendo a las ovejas, sacándole lo que ellos no tienen. Nosotros somos llamados para servir, amados hermanos, ministros del Señor. Nosotros somos también ovejas de Cristo. También necesitamos ser pastoreados. Hay muchos pastores que no reciben la amonestación de nadie. Es más, conozco ministros del Señor que advierten que ningún invitado o predicador que vaya a sus iglesias pueda predicar una palabra de exhortación, porque ellos no reciben exhortaciones de nadie. Ellos se creen que son Dios en esta tierra, que son las representaciones vivas, reales en cuerpo de carne de Jesucristo el Señor. Pastores que no reciben amonestación. Yo no puedo entender esto. Si nosotros necesitamos ser pastoreados también. Nosotros necesitamos de la miel de Cristo. Nosotros necesitamos de la palabra, de la misericordia, del amor, del perdón del Señor. Necesitamos ser capacitados cada día para poder amar, para poder servir, para poder enseñar. Tenemos que ser preparados y ungidos por el Espíritu Santo en la revelación de la palabra para no enseñar mentiras, para no enseñar preceptos de hombres y mandamientos de hombres. Yo no puedo entender, yo me he hecho una pregunta siempre, amados hermanos y amigos. Si el Señor instituyó una sola iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 2, que en un inicio se llamó la iglesia de los del camino, y después, unos tiempos después, fueron llamados por primera vez en Antioquía cristianos o creyentes, la iglesia del Señor Jesucristo, una iglesia que fue fundamentada en el Espíritu y por el Espíritu, una iglesia que fue cimentada en el Evangelio de Cristo, en el Evangelio de la gracia, en el Evangelio del nuevo pacto, en el Evangelio de las promesas. Una iglesia que fue instituida para honrar a Dios, adorar a Dios y servir a los necesitados. Una iglesia que ame al pobre, que ame al enfermo, que ame a los presos, que ame a las viudas, que ame a los drogadictos, a las prostitutas, a los ladrones, a los delincuentes, a los guerrilleros, a los militares, a los del gobierno, a los políticos, a los empresarios, a los comerciantes, a los trabajadores, a los empleados, a los estudiantes, a los niños, a los ancianos abandonados. Una iglesia donde haya sido colocado un pastor para traer a la gente a reconciliarse con Cristo. Pero no,
Hay pastores que se creen que son Jesucristo en esta tierra. Yo no lo puedo entender. Yo no puedo entender de a dónde han salido tantas congregaciones en el mundo. Hoy tenemos iglesias para todo tipo y para todo gusto. Tenemos iglesias para negros y para blancos, iglesias para ricos y para pobres, para gordos y para flacos. Tenemos iglesias para homosexuales y lesbianas. Tenemos iglesias para todo tipo de personas y de toda clase de doctrinas. Estamos llenos de sectas. Y yo me pregunto de dónde salió tanto nombre, tanta denominación, tanto concilio, tanta organización, cuando la iglesia del Señor es una sola, porque la iglesia somos tú y yo, las amadas de Cristo, la esposa del Rey, la novia del Cordero, la que Él estará esperando en las nubes para ser levantada en el momento de que el Señor venga a recogernos de esta tierra. Es triste ver esto, hermanos. Queridos amigos, es hora de que en estos últimos tiempos vengamos a Cristo, volvamos al origen, volvamos a la iglesia apostólica, a la iglesia primaria, a la primitiva, a la iglesia del Espíritu, a la iglesia de la fe, a la iglesia que no camina por las obras, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Yo no estoy tratando de menospreciar a los pastores. Como decía anteriormente, yo los amo, oro por ellos, pero yo me refiero a esta palabra exhortativa para estos ministros y ministras que confunden el ministerio del Señor Jesucristo como pastores de la iglesia. El mensaje del profeta Ezequiel es bien claro. Si nosotros los pastores sacamos de nuestras iglesias a las ovejas porque no rinden, como nosotros como pastores les exigimos que rindan, cuando no damos el dinero que los pastores exigen que demos, cuando no asistamos en la forma en que los pastores exigen que asistamos, sin preocuparnos si las ovejas están enfermas, están necesitadas, están con hambre, pero no, lo único que nos interesa es peluquearlas para vestirnos con su lana, es ordeñarlas para tomarnos su leche. No vendamos a la pierniquebrada. Cuando las ovejas son esparcidas, no las vamos a buscar. No dejamos las 99 para buscar la perdida, como hizo nuestro amado Jesús. Pero sí estamos listos para lanzar improperios, para lanzar juicios, para lanzar ofensas y para lastimar el corazón de las ovejitas que han salido de aquellas iglesias o que simplemente las han desechado como basuras. Las exprimieron todo el tiempo y cuando ya no rinden como los pastores y las pastoras exigen de ellas, entonces son desechadas, humilladas, maltratadas, difamadas y divulgadas de una manera triste y lamentable. Ezequiel no era pastor, no era evangelista, no era maestro. Él era un profeta y que hablaba la voz de Dios. En este tiempo, yo lo he dicho muchas veces, yo respeto mucho y admiro a los hermanos y las hermanas que ejercen el ministerio profético, pero yo no creo en los profetas. La palabra es clara que los profetas ya no existen en este tiempo, porque el último profeta fue Juan el Bautista. Y todas las profecías se cumplieron en Cristo, y las que faltan por cumplir, pues se cumplirán porque todas las demás se han cumplido en la historia de la palabra. Un hombre o una mujer que hoy en día se llame profeta de Dios, lo único que hace es adivinar el futuro. Porque todo el que anuncia a Cristo y que anuncia la palabra, ese es un profeta. De tal manera que los que estamos ahora predicando la palabra del Señor, esos somos los que ejercemos el ministerio profético. Pero llamarse profeta no solamente es una ofensa al Evangelio, sino que es una burla a la sangre del Cordero. Es creer que sabemos más que el mismo Dios. Así que tengamos cuidado, amados pastores, amados hermanos, que se autollaman o se hacen llamar profetas o apóstoles, porque esos dos ministerios ya no existen en esta dispensación. Existe el ministerio apostólico y existe el ministerio profético, pero no profetas ni apóstoles. Yo le he dicho muchas veces que alguna vez
Un hermano pastor, lo saludé y le dije, buenas, pastor, ¿cómo está? Y el hombre me llamó la atención y me dijo, a mí me tienes que llamar apóstol. Y le dije, perdón, siquiera me acordaste. ¿Cómo es que es tu nombre? Cuando me dijo su nombre, le dije, espérate, yo lo voy a buscar en el libro de Apocalipsis donde está la ciudad santa, porque ahí están escritos los nombres de los apóstoles. Espérate, yo busco. Y después de un ratito le dije, qué curioso, ¿no? Tu nombre no lo encuentro escrito ahí. ¿Cómo te llamas apóstol? ¿Apóstol de qué? ¿Apóstol de qué? Si lo único que tú debes hacer es manejar un ministerio apostólico. Yo no entiendo cómo ahora estos panfletos publicitarios que invitan a congresos de pastores, yo veo pastores de 23 años, por Dios santo, y yo me pregunto, ¿cómo puede ser apóstol un hombre de 23 años? Cuando yo estaba en el seminario, en las clases nos enseñaban que el ministerio apostólico merece de que el ministro sea que tenga más de 30 años de ministerio, de ejercicio ministerial, que haya abierto obras por todas las regiones, que sustente y sostenga y alimente una doctrina, que entrene pastores, que nombre pastores, que ordene pastores. Y yo me pregunto en qué tiempo un muchacho de 23 años puede ejercer el apostolado, en qué tiempo ha abierto obras por todo el país, en qué tiempo ha sustentado una doctrina y ha entrenado y ha ordenado pastores. Pero muy fácilmente nos burlamos del Evangelio, sin importar la reprensión del Señor. Pastores que simplemente le importan de sus ovejas el dinero que puedan exprimirles. Hay pastores sabelotodos que creen que lo saben todo. Y yo te digo, el único que sabe todo se llama el Espíritu Santo. Y Él es el que nos regala la bendición del conocimiento revelado de la palabra. Hay pastores que creen que no necesitan ayuda. Eso creen ellos. Pero hay que orar a Dios por ellos para que busquen en el secreto de la habitación, en la presencia del Señor, y se escondan en la misericordia del Rey, porque ay de nosotros cuando maltratamos las ovejas que Dios nos entregó. A esta hermanita que Dios me ha regalado el privilegio de conocí en la casa de unos amigos que amo con todo mi corazón. A esta ovejita le ha aconsejado muchas veces que vuelva a su iglesia. Yo amo con todo mi corazón al pastor de esa iglesia, lo respeto profundamente, pero me ha dolido mucho cómo la han maltratado. Y yo le he encomendado a ella, habla con tu pastor, él es un hombre de un corazón muy lindo, explícale la situación, que lo que las otras personas digan no tiene que nada, estoy seguro que el pastor no tiene nada que ver con eso. Es triste estas situaciones, pero Dios nos ha regalado el privilegio de acompañarla, de vendarle sus heridas, de peluquearle la lana de una manera suave para que no se enreden sus piernitas y no se fracture cuando camina. Yo le he colocado con el amor de Cristo el ungüento en sus orejitas, porque lo sabemos los pastores, que las orejas de las ovejas expelen un olor nauseabundo, por lo cual los bichos, las avispas, los abejorros, los gusanos, los chapules, se le meten a las orejas de las ovejas y enloquecen porque llegan a su cerebro. Por eso las ovejitas se matan contra la peña, dándose de cabezazos. Pero cuando el pastor conoce a sus ovejas, saca el ungüento y les coloca en las orejitas el ungüento. Y el ungüento produce un olor característico que hace que los bichos no se puedan, ni los insectos puedan meterse dentro de sus ovejitas. Pues bien, a esta ovejita yo le he colocado el ungüento del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo para calmar sus heridas, para que la ovejita no se vaya a enloquecer. Dios me ha regalado el privilegio, pero siempre espero en el Señor que esta ovejita vuelva a su congregación y que sea recibida con amor
y que le den alimento fresco, un buen pasto, que la sepan apacentar, que cuiden de ella y también que le corrijan sus errores. Pero si de todas maneras esta ovejita no es aceptada en su congregación, y como dice la palabra en Ezequiel 34, andará por los caminos, perdida, expuesta a los lobos rapaces, que la confundan y la lleven para el mundo, pues aquí estaremos nosotros para recibirla, para apoyarla y para brindarle nuestro amor y nuestra compañía. Pastores, que solo les interesa crecer ellos y hacerse famosos a costa de sus ovejas. Yo me he preguntado, amados hermanos y amigos, ¿cuál es la razón por qué en el momento de repartir la Santa Cena, los pastores y los líderes de las iglesias, claro, exhortan con avivamiento fugaz, con harto deseo, con harto ímpetu, de que aquel que esté en pecado no reciba la cena, para que no se acarree problemas con el Señor? Y eso es verdad, eso dice la palabra, que nadie reciba la cena indignamente. Pero ¿por qué no hacen lo mismo cuando van a pedir las ofrendas y los diezmos? ¿Por qué en ese momento no dicen? Porque la palabra lo recuerda y lo exhorta diciendo: si el día que traigas una ofrenda al altar y en el altar te acuerdas que tienes una dificultad con tu hermano, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Porque cuando pedimos el dinero, así nos recordamos que no traigan dinero sucio a la iglesia? Que si estás en pecado no entregues ofrendas, ni diezmo, ni primicia, ni siembra, ni semillas. ¿Por qué en ese momento no lo hacemos? Claro, porque es dinero. Y cuando se trata de dinero, cuando se trata de negocio, cuando se trata de prosperar económicamente, entonces no nos importa la manera como el dinero llegue a nuestras congregaciones. Dios sabe. Y le he pedido al Señor en el nombre de Jesús que me ayude. Los hermanos que pertenecen a nuestra congregación saben que jamás pido dinero en la iglesia. Nunca pido diezmos, nunca pido ofrendas. Yo les enseño la palabra y espero que ellos, de corazón alegre, reciban la bendición, haciéndolo voluntariamente y con amor y con alegría. Porque el que da con tristeza, pesar y dolor, prepárese, porque mucho más de eso le será quitado. Amados hermanos, amados consiervos, en el nombre de Jesús yo los exhorto. Tal vez sea el menos indicado, tal vez sea el más insignificante de todos vosotros, tal vez sea el menor de todos los siervos de esta ciudad, tal vez sea el último que ha llegado a esta ciudad. Pero Dios me trajo a este lugar a predicar la palabra y a servir al necesitado, a honrar a mi Señor con todo mi corazón, y eso lo seguiré haciendo. Yo no estoy aquí puesto por Dios para agradar a nadie, ni para buscar el aplauso de nadie, ni el reconocimiento de nadie. Yo estoy aquí para servir a Cristo y para bendecir al necesitado, para enseñarle la palabra tal cual como está escrita, en la revelación de la Escritura, con el propósito de que las ovejas sean bien alimentadas. Por eso yo digo en mi iglesia, no crean ni siquiera lo que yo les digo, si es que lo que yo les enseño no lo pueden ustedes escudriñar y encontrar respaldado en la palabra. Yo les digo a mis ovejas, no coma cuento, coma palabra. Coma la palabra del Señor, coma hacia Cristo, llénese del Espíritu Santo y pídale a Él que le revele, porque Él es el verdadero Maestro. Él es el que nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Él tiene la unción porque Él es el Santo, y la unción del Santo es la que pudre el yugo y levanta todas las cargas. Amados hermanos queridos, ministros del Señor, cuando mires tus ovejas, piensan que son la bendición que Dios te dio para que tú aprendas a pastorear un rebaño. Amados ministros y hermanos del Señor, amados amigos, les amo en el Señor de Cristo. Oro a Dios siempre con mi esposa y con nuestra congregación para que todos seamos fieles a nuestro Rey amado.
Yo los declaro como siempre bendecidos con toda bendición. Yo los declaro sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo los declaro, como dice la Escritura, reyes y sacerdotes, ministros competentes de un nuevo pacto, linaje escogido, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Yo declaro para vosotros la bendición del Altísimo. Yo te declaro, como dice Efesios capítulo 1 y verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Yo declaro sobre ti la palabra que dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por medio del conocimiento de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Yo declaro sobre ti la bendición del Altísimo, la unción del Espíritu Santo. Yo te declaro escondido en el hueco de tu mano. Yo declaro que el Señor pues suplirá todo lo que te hace falta conforme a tus riquezas en gloria. Yo te bendigo, amado hermano, amado consiervo, amada consierva. Yo te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito, bendito sea el nombre del Señor. Yo te bendigo, amado amigo que estás escuchando este audio. Y te pido en el nombre de Jesús que si esta predicación ha llegado a tu corazón, sé tú una oveja del prado del Señor. Ven a Cristo en esta noche. Yo te invito a que abras tu corazón y si quieres hacerlo conmigo, recita esta oración poderosa, porque con esta oración ganarás la eternidad, la vida eterna y el reinado con Cristo en esta tierra, con la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Si quieres orar conmigo al Señor, dile: Señor amado, yo te doy gracias por esta noche. Tal vez hace tiempo estaba esperando y anhelando hacer una oración como esta. Señor, yo voluntariamente hoy decido abrir las puertas de mi corazón para ti. Hoy decido, Señor, recibirte como mi único Señor y Salvador personal. Señor amado, yo te pido que perdones todos mis pecados, absolutamente todos mis pecados, los que he cometido desde que estaba en el vientre de mi madre hasta este momento. Yo te pido, Señor, que derrame la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo sobre mi vida y que a través de tu sangre rompas todas las transmisiones generacionales que hemos recibido de nuestra familia. Señor amado, yo te ruego que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y te doy gracias, Señor, en esta noche. Y en tu nombre santo me declaro salvo y me declaro oveja de tu prado. Amén y amén, en el nombre de Jesús. Querido amigo, si tú has hecho esta oración en esta noche, yo te pido que busques una congregación, que busques un buen pastor, que busques hermanos en la fe que te instruyan en la palabra. Y si deseas, yo estoy para servirte también, pero busca a Cristo. Si quieres llamarme, hermano, puedes hacerlo. Mi número es 316-338-9083. Si quieres escribirme a mi página, Pastor Carlos A. Marín B. Pequeña, @hotmail.com, para compartirse enseñanzas y para enviarte a tu correo libros de lo que el Espíritu Santo me ha regalado como autor para escribirlos y para enviártelos a ti con mucho amor. Yo te bendigo, amado hermano. Yo te bendigo, amado amigo. Yo te bendigo, amado consiervo, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén.